Abordar el tema del papel de la mujer en condiciones de pobreza y en particular en el ámbito urbano no es sencillo por los múltiples factores que tiene asociados. La pobreza tiene una expresión multidimensional. El ingreso y el empleo no son suficientes para explicarla. Las capacidades de las personas, la atención a la educación y a la salud, especialmente de las más vulnerables, son clave para establecer estrategias para abatir la pobreza y apoyar a la población en este sentido. Los estudios de la pobreza sostienen que la desigualdad económica sumada a la desigualdad de género convierte a las mujeres pobres en uno de los grupos más marginados y vulnerables de la población. Por ello son tan pertinentes las premisas que el Fondo de Población ha propuesto para su mensaje en este Día Mundial, al apuntar que en respuesta a la profunda crisis que enfrentamos, las acciones que se realicen para proteger a las mujeres representan una vía para la recuperación y el crecimiento económico local, en principio local, y en segunda instancia serán los regionales y en mayor escala. Me gustaría referirme a tres aspectos en particular: el aporte de la política social al logro de los objetivos del desarrollo del milenio, relacionados con el combate a la pobreza y con la equidad de género y la autonomía de la mujer. En segundo lugar, a la importancia de la participación de las mujeres en situación de pobreza en el ámbito urbano. Y en tercer lugar, a las acciones que desde la Secretaría de Desarrollo Social se realizan en apoyo a las mujeres en condiciones de pobreza en áreas urbanas y a la equidad de género. Al suscribir los objetivos de desarrollo del milenio, México se sumó al compromiso internacional por avanzar en el combate a la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de educación, la desigualdad entre hombres y mujeres, los servicios de salud, la mortalidad infantil y materna y la degradación del medio ambiente. Y con ello lograr para el año 2015 resultados sustanciales en la mejoría de las condiciones de vida de la población que vive en condiciones de pobreza. La población urbana en pobreza sigue siendo de gran magnitud. En 2006, 21 y 23 millones de mexicanos eran pobres de patrimonio a nivel rural y urbano respectivamente. Los datos para pobreza alimentaria sitúan en 5 millones de personas en zonas urbanas y alcanzan 9.4 millones en zonas rurales. El Banco Mundial, al referirse a la pobreza urbana en 2005, menciona que la ubicación geográfica es un componente clave para comprender la estructura y las tendencias de la pobreza y para explicar las diferencias entre los pobres respecto de sus fuentes de ingreso, características socioeconómicas y patrones de gasto. Con ello destaca que las oportunidades de generación de ingreso y las necesidades de protección social varían dependiendo de la ubicación de la población pobre, es decir, el territorio también es definitorio. El acceso a la ciudad y a los servicios de infraestructura son las necesidades más apremiantes para los habitantes de los barrios pobres de la ciudad, de los barrios marginados. Cabe señalar que ambos aspectos fueron consignados en el Plan Nacional de Desarrollo al expresar, entre muchos temas, que la lejanía de los asentamientos imponen costos extraordinarios a sus habitantes al alcanzar niveles de gasto de cerca del 50% del ingreso familiar en el rubro de transporte. Necesitamos, para mitigar la pobreza, mejores conexiones, mayor conectividad. Diversos estudios coinciden en destacar que los logros alcanzados con programas como Oportunidades han contribuido a satisfacer las necesidades básicas y la formación del capital humano, con criterios de equidad de género, al incorporar entre la población objetivo a mujeres, madres de familia, a quienes se provee de recursos para el ingreso familiar y una mejor alimentación. Siguiendo los aportes del Observatorio de Género y Pobreza, podríamos decir
que se debe considerar el beneficio que aportará a las familias y a la sociedad en general el mejoramiento de la situación de las mujeres para, mediante la igualdad de acceso a oportunidades, fortalecer el ejercicio de la garantía de igualdad jurídica plena. Como decía, en segundo lugar, el trabajo y participación de las mujeres tienen gran relevancia en el ámbito urbano. Tan importante es su papel en la gestión de los servicios básicos, particularmente en las colonias populares, como en la organización para la construcción y el mantenimiento de la vivienda. Además, existe una relación estrecha entre las condiciones generales de la vivienda y la calidad de vida de las mujeres que las habitan. En los asentamientos pobres, la carencia de servicios básicos recae con mayor dureza sobre el sector femenino, provocando jornadas diarias de trabajo que enfrentan, por ejemplo, la falta de agua, de luz o drenaje para las labores cotidianas. En los análisis sobre pobreza y mujeres, generalmente abordados desde la salud, la educación o el acceso al trabajo, es necesario integrar una perspectiva desde la vivienda, que destaque criterios que hoy son una realidad. El papel que desempeñan las mujeres en la consolidación de la vivienda como espacio de convivencia para ellas y sus familias es fundamental. La tenencia legal y o propiedad de la vivienda en favor de las mujeres, que puede proteger a las familias de la pobreza, disminuir sus efectos como activo importante y, claro, disminuir la pobreza patrimonial. El acceso a la vivienda como un derecho básico y como plataforma para el desarrollo urbano. Estudios recientes sobre vivienda señalan que en México los hogares urbanos más pobres se asientan en terrenos irregulares, poco aptos y en condiciones altamente precarias y vulnerables. También destacan la estrecha relación que guardan dichas condiciones con los patrones de organización de las mujeres, particularmente cuando se vinculan con aspectos como el acceso al crédito o a la propiedad de la vivienda. En contextos de pobreza, la vivienda también es el lugar de trabajo en el que las mujeres pueden desarrollar actividades que generan ingresos adicionales para garantizar la sobrevivencia de las familias. La propiedad de la vivienda puede significar para las mujeres un activo productivo relevante para aminorar los efectos de la pobreza y constituirse como una inversión ante la presión que significa, por ejemplo, un pago de renta. Un aspecto favorecedor de esta condición es el hecho de que las instituciones de financiamiento a la vivienda están hoy privilegiando a las mujeres, en particular a las que encabezan hogares como sujetos de estos apoyos.